Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos una vez más ya al último video sobre el tema de ciudades, de lectura de ciudades. Terminando esto ya podemos pasar al punto relevante de la asignatura que tiene que ver con el patrimonio. Patrimonio, lo que significa el patrimonio para el proyecto arquitectónico. Y por eso es importante hacer todo este camino de lectura de ciudades para poder entender de dónde llega el patrimonio y por qué vale la pena conocerlo y buscar conservarlo mediante el proyecto arquitectónico. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es ciudades coloniales. Bueno, pues ciudades coloniales. Las ciudades coloniales a las que nos estamos refiriendo es a las ciudades coloniales en México, en la Nueva España. Esas son las ciudades coloniales a las que nos estamos refiriendo. Así que como ustedes ya lo recuerdan en los diferentes ejercicios, pues lo que hacemos es siempre espacio, tiempo y sociedad para identificar rasgos complejos y pautas. Y bueno, para este tema es exactamente lo mismo, así que vamos a hablar primero de esto de la Nueva España. La Nueva España, como vemos en este mapa, era un porcentaje bastante amplio de lo que es América. Aquí vemos toda esta zona en rojo, es la Nueva España, con sus diferentes virreinatos, ¿verdad? Todas estas eran las colonias españolas, que por una suerte de lo que decidió el Papa Borgia cuando llegaron los españoles a América, pues hubo un conflicto entre qué parte de esas tierras le pertenecía a América y qué parte de esas tierras le pertenecía a Portugal. Esto era porque para esos momentos en los que apenas iban llegando a las islas, a las primeras islas de aquí de América, que es principalmente el Caribe, toda esa zona, que es donde empezaron a llegar, donde llegó las primeras navegaciones que venían de España, de Europa. Pero para esos momentos ellos tenían la idea de que estaban llegando a islas, no imaginaban que era todo un continente. Entonces el Papa Borgia determinó que una parte le pertenecía a España y otra parte le pertenecía a Portugal, y eso lo determinaron por un meridiano que al pasar tal meridiano le pertenecía a Europa y antes de ese meridiano le pertenecía a Portugal. Es por eso que actualmente pues Brasil es una zona donde se habla portugués, porque aquí lo vemos muy claro en esta zona, como sí pareciera ser que corresponde al meridiano, y como lo vemos aquí en el mapa del lado derecho, aquí se ve el meridiano donde se decidió que hacia un lado, hacia el este era de España, y más bien hacia el este era de Portugal y hacia el oeste era de España. Al oriente Portugal, al poniente España, pero porque pensaban que eran islas. Bueno, eso es para cuando iban llegando a América. Pero bueno, estamos hablando de que para el año 1800, antes de que el imperio español dejara de ser imperio, pues esta era su expansión máxima. Desde que llegaron en 1500 hasta 1800, esta fue el momento de mayor expansión del imperio español en América. Y es durante esa época, de 1500 a 1800, en donde estas ciudades de las que vamos a platicar tuvieron su auge. Su auge como Nueva España. Y aquí lo desglosamos un poquito hablando de esas características. Bueno, estas ciudades que en estos momentos estaban creándose como nuevas, gracias a que estábamos hablando
de que la sociedad, ahora sí la sociedad, ya entendimos de qué tiempo estamos hablando, de qué espacio es al que estamos refiriéndonos, pero qué sociedad es la que estaba aquí habitando. Teníamos sociedades definidas. Primero eran los naturales, que eran los mesoamericanos, la gente que había nacido desde antes que llegaran los españoles en América, los naturales. Propiamente tal vez los mesoamericanos les podemos decir. Después tenemos a los españoles que estaban llegando a América, y también tenemos a los criollos, que eran los españoles que habían nacido en América. Eran esas tres sociedades básicamente las que teníamos ocupando el territorio de la Nueva España. ¿Y qué buscaba esta sociedad? Tenemos primero a la sociedad española. ¿Qué es lo que quería? Pues la sociedad española, su interés principal eran los recursos, el oro, la plata, en general los minerales, y también los recursos naturales, como animales. En general los recursos de comida, los recursos de dinero. Todos estos recursos eran necesario explotarlos. ¿Por qué? Porque los querían para la corona española. Entonces, era uno de los intereses principales de la sociedad española en América. Había otra sociedad que era la mesoamericana. Y esta sociedad mesoamericana la podríamos dividir en dos grupos. Un grupo que podríamos decir que estaba del lado de los españoles o convivía de manera cotidiana con ellos, y habían hasta cierto punto aceptado las condiciones de ser parte del imperio. Y tenemos otro grupo de mesoamericanos que son los que no estaban de acuerdo con este dominio español, y entonces vivían todavía aislados de estas ciudades que vamos a platicar. Esto generaba pues ciertos conflictos entre los naturales y los españoles y criollos, conflictos por el dominio del territorio, ¿sí? Las rutas comerciales que utilizaban los españoles para llevar los recursos de una ciudad a otra, pues eran a veces invadidas por los naturales tratando de recuperar su espacio, su territorio. Y tenemos el otro grupo social, que son los criollos, que bueno, ellos vivían bajo las condiciones de los españoles europeos, que ellos definían cómo se hacían las cosas en todo el virreinato. ¿De acuerdo? Entonces identificamos esas sociedades. Una, la española, que tenía principalmente intención de explotación de los recursos. Otra sociedad, que es los naturales, tratando de pues recuperar su territorio, y otros naturales que formaban parte de la sociedad, o más bien convivían con esta sociedad española en una especie de acuerdo en el que tú haces una cosa, yo hago otra cosa, pero siempre los mesoamericanos que estaban cercanos a los españoles, pues hasta cierto punto aceptando este nuevo yugo español. Y los criollos, que bueno, también estaban totalmente dentro del yugo de los españoles europeos, ya que los españoles europeos eran los que decidían cómo se hacían las cosas. Los criollos más bien estaban bajo el mando de ellos. Entonces, podemos hablar de esos tres grupos de sociedades que encontramos en esta Nueva España. Por estas mismas características de la sociedad, surgieron 4 tipos fundamentales de ciudades. Las primeras, bueno, primero hablamos de las ciudades administrativas. Las ciudades administrativas eran ciudades que, como su nombre lo dice, buscaban administrar. ¿Administrar qué? Los recursos que se extraían y se tenían que llevar a la Nueva España. Entonces ahí se decidía cómo se controlaban todos esos recursos, cómo se extraían, cómo se explotaban, cómo se conservaban, cómo se almacenaban, cómo se enviaban y quién lo hacía.
Luego tenemos las ciudades mineras. Las ciudades mineras eran el punto principal de extracción de recursos. Ciudades mineras, como ustedes conocen seguramente, Guanajuato, Zacatecas, son ciudades que su principal objetivo es la extracción de minerales de todo tipo: carbón, oro, plata, que era de lo más buscado por los españoles. Estas ciudades mineras pues eran las que extraían una de las más importantes riquezas para el virreinato. Después tenemos las ciudades costeras o de puerto, que lo que hacían era llevar no lo llevaban las ciudades, sino que ahí llegaban los barcos y de ahí también se iban los barcos que llevaban los recursos a España. Entonces eran también ciudades bastante importantes, porque de ahí era de donde el recurso se iba a otro lugar, a otro continente. Se iban a España, a la corona española, porque eran un recurso del rey, así que todos esos recursos se tenían que ir a España. Pero claro, se administraban para ver de qué manera se iban a ir, y eso lo hacían en las ciudades administrativas principalmente. Entonces las ciudades administrativas lo que hacían era regular la forma en que se movían las ciudades mineras y las ciudades costeras para que se extrajeran los recursos de manera correcta y que se llevaran también de manera correcta a la corona española. Estas ciudades costeras tenían murallas porque, como les dije, aquí es donde se acumulaba la mayor parte del recurso extraído. Pues como ahí es donde estaba la mayor parte del recurso extraído, eran susceptibles de ataques. A pesar de ya haber pasado los europeos por toda su Edad Media y por todo su Renacimiento, pues al existir un continente nuevo que prácticamente le pertenecía a España, pues el resto de los países europeos o de las ciudades y sociedades europeas pues no estaban tan de acuerdo con esa situación de que todo le perteneciera a España y un cachito a Portugal. Entonces comenzó a surgir algo que a lo que le llaman piratería. La piratería, no surgió en estos momentos, más bien empezaron a recurrir mucho a la piratería las sociedades europeas que no eran las españolas. ¿Por qué? Por lo que les decía, se les hacía justo que toda la riqueza le perteneciera a los españoles. Entonces, las ciudades costeras eran susceptibles de ataques piratas. Por eso tenían una muralla. Y luego tenemos las ciudades presidio, que, como decíamos, teníamos tres sociedades: la sociedad española, los criollos, y la sociedad mesoamericana, que podíamos dividir en dos grupos: los que estaban con los españoles y los que no estaban con los españoles. Entonces las ciudades presidio surgieron por necesidad de proteger las rutas comerciales. Entre una ciudad minera y una ciudad administrativa, pues se hacía el recorrido para llevar lo extraído hacia la ciudad administrativa, y luego de la ciudad administrativa a la costera para llevarlo a la Nueva España. Pues en esos recorridos, comerciales, las personas que llevaban el producto llegaban a ser atacadas principalmente por los mismos naturales que querían recuperar su tierra. Entonces, más que saquearlos, pues era una manera de tratar de hacerle frente a estos españoles que de alguna manera estaban invadiendo su espacio. Entonces las ciudades presidio se vieron como una opción de fuerte para que los caminos, los recorridos entre una ciudad y otra, cuando duraban más de un día, hubiera un lugar donde pudieran detenerse a descansar y a esperar al siguiente día.
Así las caravanas con productos podían protegerse de cualquier ataque al cual eran más vulnerables durante las noches. Ese fue el por qué las ciudades presidio surgieron. Ok, bueno, vamos a ver los ejemplos de estas ciudades. Las ciudades administrativas, que el ejemplo pues más claro es la Ciudad de México, aunque hay otros tantos ejemplos de ciudades administrativas. Las ciudades administrativas, un detalle que le van a encontrar muy claro en México, son que solían ser de traza reticular, como era la Ciudad de México, como también puede ser Puebla, aunque Puebla nace como presidio, pero termina creciendo mucho y termina también siendo una ciudad administrativa. Y uno de sus rasgos característicos de las ciudades administrativas de la colonia es que eran de traza reticular. Aquí vemos un poco de la traza de la Ciudad de México, traza que, como pasa en muchas de las ciudades de la colonia en América, se toma como base la traza de la antigua ciudad mesoamericana, en este caso de la antigua ciudad de Tenochtitlan. La traza de la antigua ciudad de Tenochtitlan se toma como base para la traza de la nueva ciudad que ya era española. Y eso pasa en muchas de las ciudades durante la colonia. Se utiliza la traza de la ciudad mesoamericana porque ya muchas de las ciudades mesoamericanas tenían una traza reticular, entonces respondían a esas nuevas ideas que tenían los europeos cuando llegaron a España, a América, ya que venían pues arrastrando un poco de las ideas del Renacimiento. Y aquí se ven un dibujo de lo que es la Ciudad de México en 1628, ahí se ve la traza reticular y encontramos algunos rasgos que son bastante característicos en estas ciudades administrativas. ¿Cuáles son? Primero, que tenemos una traza reticular. Después, tenemos una plaza de armas. Siempre encontramos una plaza de armas en las ciudades administrativas. Y de hecho, en todas las ciudades coloniales en América encontramos una plaza de armas. ¿Y qué hay en esa plaza de armas? Hay un edificio religioso, como en el caso que aquí vemos Puebla, hay un edificio religioso, hay un edificio de gobierno y hay otro edificio que es el portal de mercaderes. En estas imágenes no se ve, pero todos los centros de México, de las ciudades en México, seguramente ustedes han visto que hay una catedral, una parroquia o algún otro edificio religioso que está en el contexto de la plaza de armas. Y en esa misma plaza de armas alrededor encontramos un edificio de gobierno y en otro de los lados de esta plaza encontramos un portal de mercaderes. Eso es el complejo común que encontramos en todas las ciudades coloniales en México. Un centro, donde en ese centro encontramos una plaza de armas, un edificio religioso, un edificio de gobierno y un edificio de comercio, que es el portal de mercaderes. Vamos a verlos aquí. Esta es la planta, una vista aérea de Puebla. Y aquí vemos, aquí están, aquí al centro, la plaza de armas, que bueno, actualmente tiene un jardín, pero originalmente las plazas de armas eran un espacio abierto, porque ahí es donde se concentraba, dependiendo del tipo de ciudad que era, ahí se concentraba o el producto, o la gente que administraba todo esto, o incluso la milicia, porque ahí era importante tener un lugar donde la milicia pudiera llegar a organizarse, porque eran quienes solían proteger el producto. Entonces, por eso la plaza de armas era importante, porque ahí era donde se concentraba principalmente lo económico. Pero, como era una sociedad religiosa, existía el edificio que tenía que ver con la religión. Como era una sociedad que también era política, encontrábamos al edificio
administrativo o de gobierno, y como estábamos hablando de economía, pues había un grupo de personas que se dedicaban principalmente a esto del comercio. Y ahí se ve mucho de las características de esta sociedad. Y se repite. Vamos a ver, esta es una ciudad minera. Aquí vemos Guanajuato y Zacatecas. Probablemente ya han ido a Guanajuato. ¿Y qué pasa en Guanajuato? ¿Qué pasa en Zacatecas? No tenemos esa traza reticular que sí encontramos aquí en las ciudades administrativas. Las ciudades administrativas lo que hacían era organizar. Entonces sonaba lógico que tuvieran una traza reticular, porque lo que hacían ahí era ordenar y organizar las cosas. Entonces una traza reticular también ayudaba mucho a que, según las necesidades de la ciudad, un grupo de personas se agruparan en una o en otra zona, y era muy fácil organizarlas en una traza reticular. Pero ¿qué pasaba en una ciudad minera? En una ciudad minera, ¿qué era lo más importante? La extracción de los minerales, no así la organización de la gente, porque al principio la gente en las ciudades mineras simplemente empezó a asentarse al torno de las minas. Entonces poco a poco fueron creciendo de manera natural bajo las necesidades de los extractores, de los trabajadores que estaban ahí. Entonces fueron organizándolas en torno a las minas, sin ninguna retícula en específico. Pero sí se repite algo. ¿Qué se repite? El edificio se repite algo similar a una plaza de armas, que aunque no es una plaza ortogonal, si es el espacio normalmente el más amplio, donde ahí encontramos un edificio de gobierno, un edificio religioso y también un portal de mercaderes. Y seguramente en Guanajuato, en Zacatecas, cuando han ido, ya han visto que ahí están. Por ejemplo, aquí lo vemos en Guanajuato. Si ustedes recuerdan, ahí donde está la basílica, está una pequeña placita, que pues es la más grande de ahí, y ahí tenemos el edificio de gobierno, y también ahí hay comercio. Y pasa exactamente lo mismo en Zacatecas. Y aquí se ve muy bien, si lo notan, ¿no? Se ven aquí el edificio de gobierno, el edificio religioso, y aquí está la plaza. Y no vemos, se ve claramente que esto no es una retícula. No lo es, no es una retícula. Y surge porque, por lo que decíamos, por las minas. Y si han ido a Guanajuato, incluso probablemente han disfrutado de los recorridos en las minas, que es ahí mismo en la ciudad. Y si recorren la ciudad la recorren en minas también. Y eso porque el origen de esta fueron las minas. No tenemos una traza reticular por ese origen. Ok. Luego tenemos las ciudades de costa, las ciudades de puerto. Aquí está Veracruz. Si recuerdan, les comenté que las ciudades de costa tenían una muralla. Esa muralla respondía a la defensa principalmente de los piratas, porque, como les comentaba, los europeos no estaban contentos con que prácticamente toda América le perteneciera nada más a España y una partecita a Portugal. Entonces, tomando en cuenta eso, pues empezaron a haber muchas disputas escondidas bajo ataques de piratas, porque en realidad esos piratas eran las otras naciones europeas queriendo apoderarse de algo de América. Y por eso la piratería era algo bastante común. Los piratas eran patrocinados por las otras naciones europeas. Las otras naciones europeas patrocinaban a los piratas para poder obtener algo de la riqueza que surgía de América. Y esos piratas fueron los que obligaron a las ciudades de costa a tener murallas. Y aquí lo vemos en dos ejemplos. Es el ejemplo de Campeche
y el ejemplo de Veracruz. Aquí este es un plano actual de Campeche e incluso se ve todavía aquí muy claro la muralla, porque actualmente si ustedes van a Campeche todavía hay mucho de la muralla antigua en la ciudad, la han conservado y pues es parte del atractivo turístico de Campeche actual. Veracruz ya no tiene su muralla, este es un plano antiguo de Veracruz, pero si nos fijamos, se repiten otra vez estas pautas de asentamiento, que son una plaza de armas, un edificio de gobierno, un edificio religioso y un edificio de comercio, el portal de mercaderes. Siempre tenemos otra vez esas 4 características en este otro tipo de ciudades que son las de costa. Y tenían otro aspecto las ciudades de costa, que eran el fuerte. Este que es uno de los fuertes más conocidos en el país, que es el San Juan de Uluga, porque actualmente todavía está. Pero antes, cuando Veracruz, en 1600, aquí vemos un dibujo de Veracruz, un grabado, aquí se ve el fuerte, que el fuerte no era una isla, pero actualmente al fuerte se puede llegar en coche o caminando. Pero las intenciones del fuerte era también proteger de los ataques de piratas. Por eso las ciudades costeras, como Acapulco, que si ustedes recuerdan, Acapulco también tiene un fuerte, aunque no es un sitio tan turístico, también tiene un fuerte que hacía lo mismo. La idea era proteger el puerto de los ataques piratas. Y en este grabado se ve muy bien la plaza de armas junto con los edificios característicos alrededor de ella. Y aquí lo vemos, Veracruz ya no es Veracruz lo que era en 1600, lo vemos aquí en esta imagen aérea, pero las características del centro se conservan, la plaza de armas con los edificios circundantes a ellas. Y en Campeche pues es exactamente lo mismo, tenemos el edificio religioso, tenemos el edificio de gobierno y el portal de mercaderes en torno a una plaza de armas. Aquí se ve en una maqueta la plaza de armas, el edificio religioso y los otros edificios característicos de estos lugares. Y aquí se ve la muralla, que es una característica de las ciudades de puerto en las ciudades coloniales. Aquí vean, aquí está una vista aérea de Campeche, se ve la muralla, se ve aquí la plaza de armas con los edificios característicos. Y los otros tipos de ciudades eran las ciudades presidio. Las ciudades presidio, como les comentaba, eran ciudades de paso, porque era donde podían detenerse a resguardarse las caravanas de recursos cuando iban de una ciudad a otra. Y eran pues un lugar de descanso, un lugar de resguardo para poder descansar el viaje o detener el viaje y continuarlo cuando fuera de día o cuando hubiera mejores condiciones para hacerlo. Las ciudades presidio surgen como eso, como un lugar de resguardo para que durante el camino de una ciudad a otra las caravanas de comercio puedan protegerse. Pero encontramos las mismas características en estas. Encontramos una traza reticular porque no si responden a cierta organización y no hay necesidad de, como en las ciudades mineras, de simplemente alrededor de alguna fuente organizarse, sino que lo que hacían era proteger. Entonces sí tenían una traza reticular, también tenían una pequeña muralla y tenían esa pauta de asentamiento que ya hemos visto, que es ese complejo que está alrededor de la plaza de armas, que es la plaza de armas, el edificio religioso, el edificio de gobierno y el edificio de comercio, porque a fin de cuentas eran ciudades coloniales. ¿Sí? Eso es esas son las características de las pautas de asentamiento de las ciudades coloniales.
Y aquí en el ejemplo que tenemos de una ciudad presidio, que es Aguascalientes, pues esas características están otra vez. Entonces, en estas 4 tipos de ciudades de la Nueva España, pues existen estas características. Entonces, esa es la pauta de asentamiento en las ciudades coloniales. Y para ustedes es muy fácil entenderlas porque las han vivido. Han vivido estas ciudades coloniales y seguramente si van a otra ciudad que no sea colonial, van a ver que no se parece, aunque tenga edificios similares. Pero la pauta, que es esa plaza de armas, con esos edificios fundamentales. ¿Y para qué servían? Pues solo lo encuentran en estas ciudades en España, de la Nueva España. Muy bien, bueno, aquí tenemos otros de las características del por qué las ciudades en la Nueva España eran como eran. Hubo unas ordenanzas muy importantes que también le dieron forma al urbanismo de las ciudades coloniales, que fueron las ordenanzas de Felipe II. Felipe II planteó diferentes características que debían de tener las ciudades en la Nueva España. Todas estas características que estuvimos platicando respondían en buena parte a las ordenanzas de Felipe II. Él dijo cómo se hacían las ciudades en la Nueva España, pero también fue porque era consecuencia de las características de la sociedad que existía y de la sociedad que llegó a América. Entonces Felipe II, junto con todos sus asesores, con toda la gente que formó parte de esta conquista, pues analizaron muy bien las cosas y por eso hicieron una serie de órdenes que se tenían que seguir para cada nueva ciudad fundada y para el control de cada una de estas ciudades. Y bueno, es una lectura bastante interesante, pero por el momento lo que importa es que sepan que de aquí surgió. Pero se dan cuenta que a pesar de no conocer las ordenanzas, podemos hacer una lectura de las ciudades europeas, de las ciudades españolas en América. La colonia española en América tiene características que nos ayuda a identificar cómo cada una de estas ciudades sí tienen pautas de asentamiento, que las hace ser un tipo de ciudades, a pesar de que son 4 orígenes diferentes. Porque a pesar de esto, las ciudades administrativas, las mineras, las costeras y las presidio tienen esa pauta de asentamiento que ya podemos identificar de manera muy clara. La plaza de armas con sus edificios característicos. Muy bien, pues esto es ciudades coloniales y con esto terminamos la serie de tipos de ciudades y con esto podemos pasar a patrimonio, que es uno de los objetivos más relevantes de esta asignatura, el patrimonio. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y vamos a patrimonio.